Nuevamente, mis hermanos, estoy con todos ustedes y saludo a mis hermanos en Cristo y a todos mis queridos oyentes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar la oración. Oh eterno Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, oh mi Señor, nos dirigimos delante de ti en oración a través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Salvador. Te queremos dar muchas gracias porque hoy y siempre hemos visto tu misericordia. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor de la gloria, por la obra que estás haciendo y sigue haciendo en cada uno, Señor, de nosotros, de tus hijos, de tu pueblo. Gracias, Señor, por derramar cada día tu misericordia, tu amor y tu bondad sobre tu pueblo y tu iglesia y sobre toda tu creación. Damos toda la alabanza, gloria, adoración a tu santo nombre. Qué bueno, Señor, es invocar tu nombre. Qué bueno, mi Señor, es, oh mi Rey, estar buscando tu presencia, estar escuchando tu palabra. Qué bueno y hermoso es, Señor de la gloria, apoyarnos en ti, mi Señor, porque cada día, Señor, oh Dios, tu buen y santo Espíritu nos guía a esa verdad que es en ti, a la verdad que está en tu palabra. Gracias porque tu buen y santo Espíritu nos ayuda, aleluya, a saber que en ti está la verdad. Como dice tu palabra, tú eres, Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por ti, Señor Dios. Muchas gracias, Señor, por revelar estas verdades, Señor, a nuestro espíritu. Y cada día ayudarnos a que nuestro corazón lo comprenda y nuestra alma se sujete a ti. Muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias porque en cada tiempo y en cada momento nos ayuda a estar seguros, tranquilos y en paz. Porque hemos entendido que tú estás con nosotros. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por esa paz que, oh Dios mío amado, tú nos das y nos hace vivir tranquilos. Nos hace vivir, Señor amado, oh Dios, totalmente confiando en ti, Señor. Gracias, Padre eterno. Te alabo y te bendecimos juntamente con mis hermanos. Aleluya. Y exaltamos tu santo nombre, Padre mío, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, Señor. Damos gloria y adoración a ti, oh Dios, porque solo tú eres Dios y fuera de ti no hay otro Dios. Tú eres el único Dios verdadero, el que hiciste los cielos y la tierra y el que nos formó en el vientre de nuestra madre, el que nos dio la vida. Te alabamos porque tú eres nuestro hacedor. Muchas gracias, Señor, por estar con cada uno de nosotros, porque hoy y siempre hemos visto, Señor, la gloria, tu protección y tu provisión siempre ha estado a favor nuestro. Muchas y muchas gracias, mi Señor. Bendecimos tu santo nombre, oh Rey de gloria. Bueno, mis amados oyentes, vamos a empezar la meditación de la poderosa palabra de Dios. Y el título del mensaje de hoy
es los privilegios de ser hijos de Dios. Pero antes de mirar concretamente esas bendiciones, vamos a ver si todos somos hijos de Dios. Seguramente hemos escuchado o has escuchado a muchos decir: todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué enseña la Biblia sobre esto? La Biblia enseña que no todos son hijos de Dios, que existe una diferencia entre creación de Dios y ser hijo de Dios. La misma palabra de Dios, que es la Biblia, nos responde en Juan capítulo 1, versículo 3. Y vamos a leerlo, queridos hermanos y todos mis oyentes, todos los que me escuchan, para mirar qué es lo que nos dice la poderosa y gloriosa palabra de Dios. Y vamos nuevamente, les digo, a Juan capítulo 1, versículo 3, o el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan capítulo 1, 3. Y así dice la poderosa palabra del Señor. Juan capítulo 1, 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nuevamente lo repito. Juan 1, 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso nos dice la palabra. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. El texto es claro y enseña que todo fue creado por Dios. Es decir, todos somos creación de Dios. Pero el texto bíblico jamás dice que todos somos hijos de Dios o sus hijos. Pero en Juan 1:12 nos va a aclarar mucho más. Vamos a Juan, ahí mismo en el capítulo que estamos, Juan 1:12. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Juan 1:12. Miren lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez vamos a repetirlo. Juan o el Evangelio de San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí en Juan 1:12 responde quiénes son hijos de Dios. Así dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Más claro no se puede. La misma Biblia dice que solo los que le recibieron, solo los que recibieron a Cristo y creen en Él, tienen la potestad o derecho, ¿qué significa eso? De ser hechos hijos de Dios. Significa los que reciben y siguen y creen y obedecen al Señor Jesucristo son sus hijos. Muy importante volverlo a repetir. También significa los que reciben y siguen, creen y obedecen al Señor Jesucristo son sus hijos. Esta es una verdad total. No se puede cambiar, no hay que agregarle nada ni quitarle nada porque es la verdad completa. Porque es la verdad completa que estableció el Creador del universo. Que todo ser humano necesita saber antes de que sea demasiado tarde. No toda persona es hijo de Dios, sino los que reciben al Señor Jesucristo
tienen la autorización de poder ser hechos sus hijos. Esto también significa que somos adoptados por Dios como sus hijos. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, que ahí nos confirma la palabra también. Gálatas, qué hermoso. Qué hermoso es comprender las escrituras. Qué hermoso es que estén muy claras en nosotros, para nosotros y para explicárselo a otras personas. Gálatas 4, versículo 5. Así dice, o vamos a leerlo, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces surge una pregunta acá. Entonces, si el ser humano tiene que ser adoptado para ser hijo e hija de Dios, claramente indica que el ser humano en su condición natural no es hijo de Dios. Tiene que llegar a ser adoptado para poderlo ser. Es en Cristo donde una persona tiene la oportunidad de ser aceptado o adoptado para ser hecho hijo de Dios. ¿Cómo sucede esto? Tiene que ver con aquella transformación que ocurre en el interior de la persona pecadora, que la Biblia llama regeneración o nuevo nacimiento. Vamos a ir a Tito capítulo 3. Vamos a ir a Tito. Vamos a ir a Tito 3:5. Lo repito nuevamente. Tito capítulo 3, versículo 5. Y vamos a leerlo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la regeneración es una nueva vida, una nueva naturaleza recibida inmediatamente que nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos que nos salve o nos ofrece la salvación. Efesios. Vamos también a Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la regeneración es el acto por medio del cual el pecador recibe vida espiritual, por medio de la gracia soberana de Dios y por la obra especial del Espíritu Santo, para que pueda entender y discernir las cosas espirituales. El nuevo nacimiento es parte esencial en la salvación de las personas. Sin esto no hay nuevo nacimiento y no existe esperanza alguna para la salvación. El Señor Jesús dijo a Nicodemo que el nuevo nacimiento era una necesidad sin la cual no había posibilidad alguna de ser parte del reino de Dios. Vamos a San Juan, al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 3. Desde el 1. San Juan capítulo 3, desde el 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Vio? Ahí nos confirma la poderosa palabra. En un momento miremos quién era Nicodemo. La misma palabra no lo dijo, pero vamos a explicarlo. ¿Quién era Nicodemo? Era judío, era un rico fariseo, maestro en Israel, un líder religioso, por lo que era maestro en Israel o un líder religioso. Él sabía lo que el Señor Jesús le hablaba. Recordemos lo que decía en el versículo 10 de Juan 3. Respondió Jesús: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiende estas cosas. El Señor Jesús le estaba diciendo: Nicodemo, no basta toda tu ciencia de maestro de Israel, ni siquiera tu buena voluntad. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. También le estaba diciendo a Nicodemo: la religión no le estaba ofreciendo la vida que el Señor Jesús le estaba dando. También le estaba diciendo: Nicodemo, la salvación no es asunto de conocimiento ni de madurez. Hay que morir al pecado y nacer en Cristo. Lo mismo que el Señor le dijo a Nicodemo, muchos tenemos que saberlo y muchos hacen lo mismo que él estaba haciendo para poder llegar a Dios. Muchos intentan llegar a Dios mediante rituales y méritos personales, pero estos medios es imposible para alcanzar a Dios. El Señor Jesús quiere abrir el entendimiento al ser humano para que deje de pensar solo en sus posibilidades y comience a considerar la palabra de Dios para su salvación. Muy importante esto para todos los seres humanos. Hermanos y todos los queridos oyentes, el acto de regeneración o nuevo nacimiento proporciona al recién nacido la capacidad para ver y entender las cosas de Dios. Sin el nuevo nacimiento o regeneración, nadie sería salvo jamás. Vamos a Efesios 4, 17 y 19. Y ahí hay un subtítulo que dice: la nueva vida en Cristo. Y así dice el 17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ahí Pablo le decía a los efesios: con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. El 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece.
porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Versículo 19. Y han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Tremendo. Esto lo hacíamos antes nosotros. Y esto que dice ahí la palabra que acabamos de leer en Efesios, capítulo 4, 17 y 19, lo hacen todos aquellos que no conocen a Dios, pero nosotros ya conocemos a Dios y somos sus hijos. Ya no podemos hacer lo mismo. Ahí vemos la diferencia de todo lo que hablé. Como vemos, no todos son hijos de Dios, pero sí todos somos creación de Dios. Hermanos y queridos oyentes, ser creación de Dios no te da entrada a la vida eterna. Como leímos en los anteriores versículos y capítulos, esta promesa de la vida eterna es solo para los hijos de Dios. Es decir, los que hacen como dice Juan 1:12, recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida para tener el nuevo nacimiento. ¿Qué significa? Que dejemos la vida anterior de pecado y por la obra del Espíritu Santo somos nuevas criaturas en Cristo. También lo podemos leer en 2 Corintios. Es muy bueno enseñar, pero también confrontarlo con la palabra de Dios, con los versículos que nos hablan del mismo tema. Por eso vamos a leer 2 Corintios 5:17. 2 Corintios capítulo 5, 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hermoso el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Volvamos a leerlo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Qué hermoso, qué precioso. Nos quiere decir que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Todo esto es un regalo de nuestro Dios y Padre. Gloria al Señor, gloria a Dios. Te alabamos, eterno Rey. Y como habíamos dicho anteriormente, o dijimos el título de la enseñanza, que es los privilegios de ser hijos de Dios. Entonces es bueno ratificar una vez más que la regeneración tiene que ver con nuestra vida espiritual, o sea, en el interior, o el nuevo nacimiento. Pero al ser regenerados y tener ese nuevo nacimiento, el Señor nos adoptó como hijos. Alabanza, aleluya. Entonces, la adopción tiene que ver con nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Y en la adopción recibimos muchas de las grandes bendiciones que son para este tiempo presente y también para toda la eternidad. O sea, vamos a mirar ahora los privilegios de ser sus hijos. Y ya vimos uno de los privilegios. Es que Él nos regaló la salvación. Él nos regaló. Nosotros no hicimos nada. Es Él. Ese es uno de los privilegios. Es el primero de los privilegios de ser hijo de Dios. Pero
Hay otros, vamos a ver unos. Hay otros privilegios. Dios nos ama. Que Dios nos ama. Vamos a Primera de Juan 3:1. Que Dios nos ama. Primera de Juan 3:1 dice así la poderosa palabra de Dios. Mira, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nuevamente lo vamos a leer. Mira, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dios nos ama tanto que mediante la redención nos da la oportunidad de ser sus hijos. Y Él quiere ser nuestro Padre. Aleluya. Miren, con cuánto amor nos ama nuestro Padre Celestial, que nos llama sus hijos. Y esto es lo que somos. Juan se maravilla de cómo el amor de Dios regenera a los creyentes y los adopta como sus hijos, una experiencia espiritual. Dios nos cuenta como sus hijos y eso nos coloca en una relación que antes no disfrutábamos, porque antes de ser hijos éramos creación de Dios, pero ahora en Cristo Jesús somos sus hijos. Ahora tenemos un privilegio precioso porque disfrutamos el ser hijos de Dios. Dios como Padre, nuestro Padre Celestial, es tierno y amoroso. Cuida de nosotros, cuida de sus hijos. Como Padre desea lo mejor para sus hijos. Dios nos ama, pero también nosotros debemos amarlo a Él. Cuando leíamos anteriormente en Juan, recordemos que estaba la palabra Abba. Esto significa que nos dirigimos a Dios Padre con sencillez, cariño y seguridad. Abba Padre significa la estrecha e íntima relación de un padre con su hijo. Eso es lo que tú y yo tenemos. Aleluya. Y tienen todos los hijos de Dios. Los beneficios de ser hijos adoptados de Dios son muchos. Pero convertirse en un hijo de Dios es el más alto privilegio y honor que se pueda imaginar. Qué precioso, qué hermoso. Es hermoso. Pero hay otro privilegio. Que Él nos dirige. Que Él nos dirige. Los hijos de Dios no somos guiados por medio de impresiones o impulsos mentales que suministran dirección en las decisiones de la vida. Más bien, como dice la palabra, es el Espíritu de Dios el que nos guía y dirige de manera constante en nuestro diario vivir. El Espíritu Santo ilumina la mente de los hijos de Dios para que entendamos la palabra de Dios y nos capacita para que obedezcamos las Escrituras, que es la Biblia, y lo agrademos a Él como nuestro Padre Celestial. Si el Espíritu de Dios está en la persona, ésta será guiada a la verdad y aceptará esta verdad, la verdad que es la Biblia. Si cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que vamos
en contra de ella por nuestras costumbres, tradiciones, nuestros criterios humanos, los deseos y teorías carnales. El nacido de nuevo debe dejar todas esas cosas que le aparta de Dios o que nos aparta de Dios, y nos debemos someter alegremente y aceptar lo que dice la palabra. Recordemos, lo más importante para Dios es la obediencia. Si alguno piensa ser creyente o que es nacido de nuevo y no se somete a la relación de la palabra, es desobediente y es mentiroso. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2. También nos lo confirma la palabra. Estas no son palabras mías, estas son palabras, aleluya, que están escritas en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. 1 de Juan, capítulo 2. Y vamos al versículo 3. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo dice claro la palabra. Bueno, entonces estemos atentos. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra y descubre lo que hay en nuestro corazón, debemos apartarnos y aceptar la verdad de Dios y vivirla. Otro de los beneficios o de los privilegios, que nos comprende. Gloria a Dios, que nos comprende. Como el Padre se compadece de los hijos, nuestro Padre Celestial también lo hace con nosotros. Él nos tiene compasión, amor y misericordia. Y tiene misericordia en nuestras debilidades o en nuestra debilidad. Él conoce nuestra condición, sabe que somos hechos de polvo. Hermanos en Cristo y todos los que me oyen, con demasiada frecuencia se nos olvida aquello que Dios recuerda, que somos polvo. Tenemos que tener cuidado, porque este descuido nos puede conducir al orgullo, la autoconfianza, la independencia, no depender de Dios. Y por eso nos llegan los ataques de nervios. Oh, aleluya. Vamos también a Salmos para confirmar lo que estamos diciendo. Salmo 103. Vamos a Salmo 103. Dios es bueno y fiel. Todo está escrito en la palabra. Salmo 103. 13. Como el Padre se complace de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Vamos a leer otra vez. Como el Padre se compadece de los hijos, o sea, los padres terrenales, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Aleluya, aleluya. Él siempre se compadece de nosotros. Él siempre sabe que somos débiles, frágiles. Por eso tenemos que aprender a depender de Él, porque el que nos da las fuerzas, el que nos levanta, es nuestro Padre Celestial. Por eso hay un precioso versículo que dice, diga el débil, fuerte soy, porque solamente somos fuertes en Él, o tenemos fuerza solamente en Él.
Hay otro privilegio precioso, hermoso, y que no nos podemos olvidar. Suple nuestras necesidades. Si los padres terrenales, siendo injustos por naturaleza, pueden ser bondadosos con sus hijos, imaginen cuán bondadoso puede ser Dios, el Creador y Salvador nuestro, que es justo. Eso lo puedes leer con más tiempo. Mateo 7, versículo 9-11. Y ahí en el 10, que ustedes lo van a leer después en sus casas, dice así: que si un hijo le pide a un padre terrenal, le pide un pescado, él no le va a dar una serpiente. Claro que no. Porque aún los seres humanos, siendo pecadores, saben dar buenos regalos a sus hijos. Cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Claro que nos va a dar lo mejor. El Señor nos va a dar lo mejor, no para que nosotros nos perdamos, sino lo que Él da es todo para que sus hijos sean bendecidos. Amén. Aleluya. Hay otro privilegio. Dios disciplina a sus hijos. En Hebreos 12, vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, 5. Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos. También nuestro Padre Celestial nos disciplina porque somos sus hijos. Y Él no nos castiga o corrige con ira, sino con amorosa corrección. Y es para nuestro bien. Este castigo es una evidencia de que somos en verdad sus hijos. O esta reprensión, cuando el Dios Padre nos reprende, es evidencia de que somos hijos de Dios. El versículo 7 nos lo confirma y ya lo leímos. La Biblia dice que cuando Dios, que es nuestro Padre Celestial, nos disciplina, lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Amén. Y vamos ahí desde el 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, o sea, todos sus hijos, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, es para bien, para provecho, para que vivamos, para que participemos de su santidad. Y hermanos y mis queridos oyentes, la santidad nunca puede ser producida fuera de la escuela de Dios. No nos olvidemos de esto. Otro de los beneficios y privilegios, que estamos protegidos por Dios por ser sus hijos. Protegidos por Dios. Eso también lo encontramos en 1 de Juan 5:8, pero no lo vamos a leer.
Protegidos primeramente del maligno, del mal. Que eso nos ayuda a entender de los peligros espirituales. Primeramente, el Señor nos libra de los peligros espirituales, del maligno. También nos protege de los físicos. Y todo aquello que quiera venir a nuestras vidas para mal, Él nos protege y nos guarda. No nos olvidemos de eso. Hay otro privilegio hermoso. Es que somos vencedores. Primera de Juan 5:4. Vencedores sobre el pecado, vencedores sobre el mundo, vencedores sobre las circunstancias. Puede añadirle lo que en este momento esté agolpando su alma. Si la palabra dice que somos vencedores, así es. Hay que creerle a Dios. Primera de Juan 5:4 dice que somos vencedores. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. 5:4. Mira la importancia y lo hermoso de la palabra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo, y que el mismo Señor lo produce en nosotros. Qué bendición y qué privilegios. Nótese que dice lo que es nacido de Dios, y tú y yo, los que estamos en Cristo, hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de Dios. Lo que es nacido de Dios vence. No dice puede vencer. Esta es una declaración bíblica que no podemos pasar por alto. Pues la razón por la que somos vencedores, según el texto bíblico, es porque hemos nacido de Dios y somos sus hijos. No lo olvidemos. Porque Él siempre está con nosotros. Él siempre va delante de nosotros. Él siempre nos dará la capacidad, el poder y la sabiduría para vencer cada situación, conforme lo dice Él en su palabra, para que seamos más que vencedores. Pero miramos las bendiciones y los privilegios y los beneficios, pero también hay una responsabilidad de parte nuestra. La obediencia. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos derechos por ser hijos de Dios, pero también tenemos obligaciones. Pero una de las obligaciones que vamos a ver ahora es la obediencia. Y se encuentra en Hebreos 5:9. Vamos allá. Hebreos 5:9. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Dice así la poderosa palabra de Dios. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ve? Para todos los que obedecen. Él es, aleluya, nuestro Salvador. Nosotros los creyentes en Cristo ya somos hijos e hijas de Dios. Por eso debemos permanecer fiel hasta el final. Y vamos también a confirmar en Jeremías, que también nos dice, hermosa palabra. En la obediencia, ay Dios mío, el Señor se agrada tanto de nosotros. Y Él derrama bendición tras bendición. No nos olvidemos de esa clave tan preciosa. Jeremías, capítulo 7. Vamos a mirar qué es lo que el Señor habló en Jeremías. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, 23. Mas esto les mandé, diciendo,
escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Pero mire lo que pasó en el tiempo de Jeremías. El pueblo no escuchó. Que no nos pase lo mismo. En el 24. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Escuchemos y estemos atentos a no seguir en el sentido, en el versículo 24, de no escuchar la palabra y el consejo de Dios, sino apliquemos a nuestra vida Jeremías 7:23. Obedecer los mandatos de nuestro Dios, escuchar su voz. Si le obedecemos y escuchamos su voz, seremos sus hijos y Él será nuestro Dios. Obedecer es nuestra responsabilidad. No olvidemos que la recompensa y la herencia de vida eterna no se espera por obedecer. Nuestra obligación es serle obediente y agradecido a nuestro Padre Celestial siempre por tener tantos privilegios de parte de nuestro Padre Celestial. No olvidemos esto. Entonces, miramos varios beneficios y varios privilegios que tenemos de parte de nuestro Padre Celestial por ser sus hijos. Siempre tenemos que creer que son para nosotros, para los hijos de Dios. Pero quiero hablarle también a mis queridos oyentes. Si usted, querido oyente, no ha creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras, que es la Biblia, usted no es hijo e hija de Dios. Parece duro, pero es la verdad. Pero hay buenas noticias. Él quiere que usted sea hijo e hija de Dios hoy mismo. El consejo es que se debe obedecer el Evangelio, creyendo en el Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Pedirle perdón, que la Biblia también lo llama arrepentimiento. Así Dios lo aceptará a usted como hijo. Si usted recibe a Cristo, también viene a ser hijo de Dios, como lo dice Juan 1:12. Y para mis hermanos en Cristo y para todos los que somos hijos de Dios y pueblo de Dios, sigamos fieles, obedeciendo, amándolo y sirviéndolo hasta el fin de nuestras vidas. No importa lo que venga o las circunstancias que tengamos, siempre debemos ser fieles. Amén. Hermanos y queridos oyentes, con todos estos privilegios, bendiciones y beneficios, ¿cómo no ser fiel a nuestro Padre Celestial y al Señor Jesucristo, nuestro Salvador? Porque por Él obtenemos todo esto. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Es que no lo merecíamos, pero Él todo nos lo dio por amor a cada uno de nosotros. Iglesia de Cristo, fiel hasta la muerte, tenemos que ser. Como dice Apocalipsis 2:10. Pero si permanecemos fiel, incluso cuando enfrentemos la hora de la muerte, Él
te dará y me dará la corona de vida que Él prometió. No olvidemos que Él no miente. No olvidemos que Él no miente. Él cumple sus promesas y su palabra a todos aquellos que le temen y confían en Él. Esta es la preciosa meditación que nuestro Dios Padre nos trajo en el día de hoy. Buenos amados, vamos a estar orando, dando gracias a Dios por tantas bendiciones, por tantos beneficios y privilegios que Él nos da sin merecerlo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, qué bueno eres, Señor. Señor, gracias por recordarnos, Señor, todo lo que tenemos de parte tuya. Gracias, Señor, gracias porque nos recuerdas, Señor, tu buen y santo Espíritu nos recuerda, Señor, la gloria. Cuán grande es tu amor, cuán grande es tu amor, cuán precioso y maravilloso y bueno eres tú para con tus hijos, para con tu pueblo, para con tu iglesia, para con tu heredad, porque somos tu heredad, Señor. Somos la niña de tus ojos. Muchas y muchas gracias, Señor. Señor mío, ¿de qué nos quejamos si todo lo tenemos en ti? Perdona y perdónanos, Señor, porque cuando nos vienen los momentos difíciles, se nos olvida todo lo que tenemos en ti y nos angustiamos, nos desesperamos, corremos de aquí para acá, tocamos una y otra puerta. Porque, Señor, en el momento de la angustia se nos olvida, Señor, la gloria. Cuán bueno y precioso y misericordioso eres tú con nosotros, que siempre está atento a nuestras oraciones. Y se olvida y se nos olvida que tú eres la fuente, Señor, de toda bendición para sus hijos, para nosotros, sus hijos. Perdona, Señor. Oh Dios amado, a veces se nos olvida, como dice tu palabra, que nosotros, Señor amado, hemos sido llamados para dar también bendición. Que esto significa, Señor, que tenemos que llevar la palabra, Señor, la gloria, para que te conozcan a ti y ellos también puedan recibir, Señor, tus bendiciones, tus beneficios y privilegios. Los invito y los animo a que sigamos orando por esta causa. Los amo a todos, mis hermanos y mis queridos oyentes, en Cristo Jesús. Los esperamos nuevamente el domingo, si Dios o si mi Cristo el Señor no ha venido, a las 10:30. Amados, yo les animo y les invito que usted y yo teníamos la buena costumbre de congregarnos. Tú y yo teníamos la buena costumbre de darle el primer lugar en el Señor. También el domingo. Y estábamos allá reunidos en el lugar que el Señor nos dio para congregarnos. Mis amados, entonces,
los animo a no dejar esa buena costumbre que, aunque estamos cada uno en nuestras casas y nuestros hogares, nos arreglemos, nos preparemos y estemos con ese ánimo pronto, como si nos fuéramos a congregar en ese lugar. También lo hagamos con ese buen ánimo de estar listos y preparados y dispuestos a que todos unidos hagamos este culto, ese servicio para nuestro Dios y Padre, porque Él espera eso de nosotros. Aunque ahora no nos podemos unir literalmente, pero sí podemos unirnos en un mismo sentir y en un mismo espíritu para alabar, adorar y escuchar su palabra. Los animo, hermanos en Cristo. Los amo en mucho y muchas bendiciones.